Nunca imaginé que un amuleto podría cambiar mi vida para siempre. Hola, me llamo Carmen López, tengo 52 años, y vivo en un pequeño pueblo llamado Almagro, en la provincia de Ciudad Real. Siempre he sido una mujer práctica, acostumbrada a la rutina tranquila que ofrece vivir en un lugar donde el tiempo parece detenerse. Pero hace poco, algo sucedió que me sacudió hasta la médula. Algo que cambió mi manera de ver la vida y a mí misma. Todo comenzó una mañana cualquiera en el centro de salud del pueblo. Iba a hacerme un chequeo rutinario cuando conocí al doctor Andrés Morales, un hombre de 70 años con una sonrisa serena y ojos que parecían haber visto mucho más de lo que sus palabras decían. Me habló de algo que me sonó extraño al principio. No eran medicamentos ni tratamientos milagrosos, sino un método para reconectar conmigo misma, un ejercicio diario de atención plena y respiración consciente que, según él, podía devolver la energía y la esperanza incluso a los corazones más cansados. Esa tarde, en la soledad de mi casa, me senté en mi butaca favorita y cerré los ojos. Respiré lento, sentí el calor de mis manos apoyadas en el regazo y, por un momento, fue como si encendiera una pequeña chispa dentro de mí, un fuego que creía apagado hacía años. El silencio me envolvía, solo roto por el tic-tac constante del reloj de pared. Fue entonces cuando escuché un leve ruido en la habitación contigua. Me levanté despacio y, sobre la mesa, encontré una nota manuscrita que decía: «Estás en el camino correcto, Carmen, pero lo más difícil aún está por llegar». Aquella noche dormí con una mezcla de inquietud y esperanza, sintiendo que algo nuevo comenzaba a nacer en mí. No sabía qué me esperaba, solo sabía que ya no era la misma mujer que había entrado al centro de salud esa mañana. Desde aquel día, la rutina de Almagro pareció transformarse a mi alrededor, aunque nada cambiaba en realidad. Me despertaba con una ligera sensación de ligereza, como si un peso invisible se hubiera alzado de mis hombros. Me miraba al espejo y veía un reflejo familiar, pero renovado. Mis ojos, antes apagados, ahora brillaban con una calma profunda, un destello que hacía mucho tiempo no reconocía en mí misma. Me vestí con una blusa azul marino y unos pantalones gris claro, prendas sencillas, pero que de alguna manera me hacían sentir que recuperaba el control sobre mi vida. Aquella mañana salí a la calle y el aire fresco de la primavera me acarició el rostro. Caminando por la plaza principal del pueblo, me encontré con doña Pilar, una vecina que siempre tenía una sonrisa cálida y palabras amables. «Carmen, pareces más joven, qué bien te ves», me dijo, mientras me ofrecía un ramo de flores silvestres. Le respondí con una sonrisa tímida, tratando de explicar que simplemente había comenzado a cuidar más de mí misma, a prestar atención a algo más que el ruido cotidiano. A lo largo del día repetí el ejercicio que el doctor Andrés me había enseñado: cerrar los ojos, respirar despacio, sentir el calor de mis manos, y esa pequeña llama interior que parecía arder con cada inspiración. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue que, al regresar a casa, en el alféizar de la ventana de la cocina, encontré una pequeña caja de madera con un delicado grabado antiguo. Al abrirla, dentro había un amuleto de plata, con un símbolo que no reconocía, pero que parecía irradiar una energía cálida y vibrante. Deslicé mis dedos sobre la superficie del amuleto y sentí un cosquilleo, como si aquel objeto guardara un secreto vivo, un poder que despertaba algo dormido en mi interior. Recordé las palabras del doctor Andrés: la verdadera sanación comienza cuando escuchamos nuestro propio cuerpo. Desde ese momento, el amuleto se convirtió en mi compañero silencioso, un recordatorio tangible de que el cambio era posible, y que yo tenía la llave para abrir la puerta hacia una nueva versión de mí misma. Los días siguientes transcurrieron entre la calma y la extrañeza que provocaba esa pequeña joya en mi poder. Cada tarde, después de la rutina diaria, me entregaba a ese ritual de respiración y concentración que ahora se había convertido en mi refugio. La casa quedaba en silencio, apenas iluminada por la luz tenue del atardecer que se colaba por las ventanas, y yo me sentaba, con las piernas cruzadas, sosteniendo el amuleto entre las manos, sintiendo cómo me envolvía una paz profunda, casi mística. Pero no todo era tranquilidad. Una tarde, cuando el reloj marcaba las 7, un suave golpe en la puerta interrumpió mi concentración. Al abrir, me encontré con una mujer joven, de cabello oscuro y ojos vivos, vestida con un abrigo rojo que contrastaba con la sobriedad del pueblo. «Hola, soy María», dijo con una sonrisa que parecía esconder secretos. «Soy la nueva bibliotecaria y he decidido presentarme a mis vecinos».
Su voz tenía un tono dulce y un deje de misterio que me intrigó al instante. La invité a pasar y, mientras tomábamos un café en la pequeña cocina, hablamos sobre libros, la vida en Almagro y el paso inexorable del tiempo. María llevaba un vestido de seda que se ceñía suavemente a su figura, y unos zapatos de tacón bajo que resonaban con elegancia sobre el suelo de madera. Había en ella una mezcla de sencillez y sofisticación que me resultaba cautivadora. Entonces, en medio de la conversación, su mirada se tornó seria y su voz bajó un tono. Carmen, ¿alguna vez has sentido que al explorar tu interior puedes abrir puertas que quizás no estás preparada para cruzar? Me preguntó, clavando sus ojos en los míos con una intensidad que me hizo estremecer. Aquellas palabras me llegaron como un escalofrío. No supe qué responder, solo sentí que una sombra de duda se colaba en mi recién descubierta confianza. Cuando se marchó, el aroma sutil a jazmín que dejaba en el aire permaneció mucho tiempo, envolviendo la habitación en una atmósfera casi hipnótica. Me quedé sentada junto a la ventana, con el amuleto apretado en la mano, preguntándome qué camino se abría ante mí y si realmente estaba lista para lo que vendría. Aquella noche, la casa parecía respirar conmigo, como si cada rincón estuviera impregnado de una energía nueva y desconocida. Me acosté sin poder apartar de mi mente las palabras de María, aquella advertencia velada que me dejó inquieta y, a la vez, curiosa. Antes de apagar la luz, sostuve el amuleto en la palma de mi mano, sintiendo su frío metálico mezclarse con un calor interno que parecía crecer con cada latido. Al día siguiente, la niebla cubría Almagro con un manto espeso que hacía que las calles parecieran sacadas de un cuadro antiguo. Me preparé un té de hierbabuena y me senté frente a la ventana, observando cómo la bruma se deslizaba lentamente, como si quisiera ocultar secretos que solo la madrugada conoce. Era un día para pensar, para dejar que las ideas fluyeran sin prisa. Decidí visitar la biblioteca, impulsada por un deseo inexplicable de saber más, de encontrar respuestas que quizás solo los libros pudieran ofrecer. Al llegar, María me recibió con una sonrisa cómplice y me condujo hacia un rincón apartado, donde guardaban manuscritos antiguos y documentos olvidados. Aquí encontrarás lo que buscas, si estás dispuesta a mirar más allá de lo evidente, me dijo. Entre páginas amarillentas y letras casi borradas por el tiempo, descubrí un viejo cuaderno con anotaciones sobre símbolos y rituales que hablaban de la conexión entre el cuerpo y el alma, de amuletos que actúan como llaves para despertar fuerzas dormidas. Mi corazón se aceleró al ver que uno de los símbolos dibujados era idéntico al que tenía en mi amuleto de plata. La realidad comenzó a difuminarse con la ficción, y sentí que estaba entrando en un mundo donde nada era lo que parecía. Mientras hojeaba aquellas páginas, un leve susurro recorrió la estancia, como si las paredes mismas quisieran contarme una historia olvidada. Al levantar la vista, vi que María me observaba con una mezcla de complicidad y misterio. No estás sola en este camino, Carmen. Pero ten cuidado, porque no todos los secretos están hechos para ser revelados sin consecuencias. Salí de la biblioteca con el libro bajo el brazo, sintiendo una mezcla de emoción y temor. Algo en mi interior me decía que aquella búsqueda apenas comenzaba, y que lo que estaba por descubrir podría cambiarlo todo. Caminando hacia casa, el viento fresco me acariciaba el rostro, y por un instante, sentí que el mundo contenía la respiración, a la espera de lo que vendría. La tarde se deslizaba lentamente mientras regresaba a mi hogar con el viejo cuaderno bajo el brazo, cada paso resonando en las calles empedradas de Almagro. El sol se ocultaba tras las montañas lejanas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, y en ese crepúsculo sentí que mi vida, al igual que el día que se iba, estaba a punto de entrar en una nueva etapa, incierta pero fascinante. Al entrar en casa, dejé el cuaderno sobre la mesa del comedor y me acerqué a la ventana para observar el jardín, donde las flores comenzaban a cerrarse ante la llegada de la noche. La luz que entraba era tenue, y la atmósfera se impregnaba de una mezcla de calma y expectación. Me desvestí con cuidado, dejando caer la blusa azul y los pantalones grises, y me puse un camisón de seda color marfil que acariciaba mi piel con suavidad, resaltando la curva de mis hombros y la delicadeza de mi cuello. Decidí realizar por primera vez, con plena conciencia, aquel ejercicio que el doctor Andrés me había recomendado, sentarme en silencio, cerrar los ojos, respirar profundamente y sentir el calor de mis manos. Sostuve el amuleto en la palma, dejando que su frío metálico se mezclara con el calor de mi piel, y me sumergí en la concentración. Al principio, solo sentí la calma habitual, pero poco a poco,
una sensación extraña comenzó a recorrerme. Era como una corriente de energía que subía desde el pecho hasta la cabeza, despertando partes dormidas de mi cuerpo y mente. La respiración se volvió más intensa, y con ella, una serie de imágenes comenzaron a fluir en mi mente, símbolos antiguos, rostros desconocidos, luces y sombras entrelazadas en un juego hipnótico. De repente, un sonido leve, casi imperceptible, me hizo abrir los ojos. Me incorporé lentamente y miré hacia la puerta. No había nadie. Pero en el suelo, frente a mí, apareció una pequeña hoja de papel doblada. La tomé con manos temblorosas y leí: no todo lo que despiertas puede ser controlado, Carmen. El verdadero desafío está en aceptar lo que viene. El corazón me latía con fuerza, y una mezcla de temor y fascinación me invadió. Aquel mensaje parecía venir de un lugar más allá de la realidad cotidiana, y, sin embargo, estaba justo allí, en mi casa, en mi mano. Cerré los ojos de nuevo, tratando de encontrar la calma, pero sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre, y que el camino que había emprendido no tendría vuelta atrás. Me quedé sentada en la penumbra de mi salón, con la nota entre las manos, sintiendo como la realidad se desdibujaba alrededor. ¿Cómo era posible que alguien conociera mi búsqueda tan íntima, ese despertar que apenas comenzaba a asomar? Un escalofrío recorrió mi espalda, mientras mi mente repasaba cada encuentro, cada palabra, buscando pistas que explicaran aquel mensaje enigmático. Pensé en el doctor Andrés, en su mirada serena y sus palabras tranquilizadoras, pero también en la mujer de rojo, María, cuya presencia había trastocado mi paz con esa advertencia inquietante. ¿Sería ella la que había dejado la nota? ¿O acaso alguien más, alguien que vigilaba en las sombras, consciente del poder que ahora despertaba en mí? La incertidumbre me envolvía, y con ella, una mezcla de miedo y esperanza que me hacía dudar incluso de mis propios sentidos. Recordé entonces aquella frase que el doctor me había repetido: la verdadera sanación comienza cuando escuchamos nuestro cuerpo, pero ¿qué pasaba cuando el cuerpo y el alma empezaban a revelar secretos que no había imaginado? ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar para seguir adelante? Aquellas preguntas me torturaban, porque sabía que el camino hacia mi renacimiento interior estaba lleno de desafíos invisibles, de puertas que quizás sería mejor no abrir, pero que mi propio espíritu ansiaba cruzar. Sentí, por primera vez en mucho tiempo, que estaba frente a un abismo, un precipicio cuyo fondo no podía ver, pero que me llamaba con una voz irresistible. Quise detenerme, regresar a la seguridad de la rutina y el silencio, pero algo en mi interior, una fuerza que no podía nombrar, me empujaba hacia adelante, hacia lo desconocido. Me levanté lentamente, con el amuleto colgando de mi cuello, su peso reconfortante contra mi piel. Miré por la ventana, donde la oscuridad comenzaba a envolver el pueblo, y comprendí que esa noche no dormiría tranquila. El eco de aquella nota resonaba en mi mente, y con él, la certeza de que la verdadera transformación apenas empezaba, y que el precio por ella podría ser mucho más alto de lo que jamás había imaginado. Justo cuando pensaba que la noche no podría traer mayor sorpresa, un golpe seco resonó en la puerta de entrada. Mi corazón se aceleró y un escalofrío me recorrió la espalda. No esperaba visitas a esas horas, y menos después de todo lo que había vivido en los últimos días. Me levanté con cautela, dejando atrás la tenue luz de la lámpara y acercándome lentamente al umbral. Abrí la puerta y, para mi asombro, no había nadie. Solo una pequeña caja negra, perfectamente envuelta con un lazo rojo, descansaba sobre el felpudo. La cogí con manos temblorosas y la llevé al salón, donde la luz amarillenta iluminaba cada rincón oscuro. El silencio se volvió aún más denso, como si el aire contuviera un secreto que esperaba ser descubierto. Con un suspiro entre nervioso y expectante, desaté el lazo y abrí la caja. Dentro, descansaba un relicario antiguo de plata, adornado con grabados que recordaban a los símbolos que había visto en el cuaderno de la biblioteca. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue la pequeña fotografía que reposaba bajo el relicario, una imagen en blanco y negro de una mujer joven, de mirada intensa y semblante severo, vestida con ropas de época, que me resultaba extrañamente familiar. Mientras sostenía el relicario, sentí un cosquilleo que subió por mi brazo, y por un momento, tuve la sensación de que alguien, o algo, me observaba desde la penumbra. Un susurro apenas audible pareció deslizarse entre las paredes, palabras incomprensibles que me provocaron un escalofrío. De repente,
El teléfono sonó con un timbre agudo que rompió el silencio absoluto. Contesté con la voz temblorosa. ¿Diga? Una voz profunda y calmada respondió. Carmen, sabemos que has comenzado el camino. No estás sola. Pero debes prepararte, porque lo que has despertado no puede ser ignorado ni detenido. El verdadero desafío apenas comienza. El corazón se me encogió y el aire pareció volverse más denso. ¿Quién era esa voz? ¿Cómo conocía mi nombre y mi historia? Colgué el teléfono, sintiendo que estaba atrapada en una red invisible, donde cada hilo estaba tejido con misterios que aún no podía comprender del todo. Supuse que nada volvería a ser igual. Lo que empezó como un simple intento de reconectar conmigo misma se había transformado en algo mucho más grande, y lo peor era que no sabía si estaba preparada para enfrentarlo. Pero de alguna manera, una mezcla de miedo y determinación me impulsaba a seguir adelante, a descubrir qué secretos me aguardaban en las sombras. El silencio que siguió a aquella llamada fue casi insoportable. Sentada en el borde del sofá, con el relicario en las manos, sentí como el peso de lo desconocido me aplastaba y, al mismo tiempo, me impulsaba a no rendirme. La fotografía de aquella mujer misteriosa parecía observarme con una mezcla de juicio y compasión, como si guardara un secreto ancestral que ahora me pertenecía. Al día siguiente, decidí volver a la biblioteca, con la esperanza de encontrar alguna pista que me ayudara a entender quién era esa mujer y por qué la conexión con el relicario me había resultado tan poderosa. María me recibió con una sonrisa enigmática, pero esta vez sus ojos brillaban con una intensidad diferente, casi desafiante. Sabía que volverías, dijo mientras me guiaba hacia una sección oculta, detrás de una estantería cubierta de polvo. Allí, entre libros antiguos y pergaminos, encontró un volumen grueso, encuadernado en cuero gastado. Lo abrió con cuidado y me mostró una página donde aparecía el mismo símbolo grabado en el relicario y en mi amuleto. Esta es la marca de una antigua hermandad que protegía secretos de sanación y poder interior, explicó en voz baja. Se dice que sus miembros eran capaces de despertar fuerzas dormidas en el alma, pero a un precio muy alto. Esa mujer en la fotografía fue una de las últimas iniciadas, y su historia está llena de sacrificios y misterio. Las palabras de María me dejaron helada. Sentí que estaba siendo arrastrada hacia un pasado que, de alguna manera, me pertenecía. Mientras hojeaba el libro, una página cayó al suelo, revelando un mapa antiguo con marcas en lugares cercanos a Almagro, sitios que nunca antes había visitado pero que ahora sentía que debía explorar. María me miró con seriedad. El camino que has elegido no es fácil. Pero si quieres conocer la verdad, tendrás que seguirlo hasta el final, aunque eso signifique enfrentarte a tus propios miedos y sombras. Sentí que la trama se cerraba a mi alrededor, y que cada paso que daba me adentraba más en un mundo donde las fronteras entre lo real y lo oculto se desdibujaban. Sabía que no podía dar marcha atrás. La pregunta era, ¿estaba preparada para lo que vendría? Aquella noche, la atmósfera en mi casa se volvió casi irrespirable, como si el aire mismo estuviera cargado de una electricidad invisible que me atravesaba en cada respiración. Sosteniendo el relicario entre mis dedos, sentí que no solo llevaba un objeto antiguo, sino un peso enorme, una responsabilidad que trascendía el tiempo y el espacio. Era como si la historia de aquella mujer, sus secretos y sacrificios, se hubieran impregnado en mi alma, despertando fuerzas que nunca imaginé poseer. El mapa que encontré en la biblioteca parecía marcar el comienzo de una búsqueda que iba más allá de lo físico, un viaje hacia lo desconocido, hacia las profundidades de mí misma. Cada lugar señalado parecía llamar mi nombre con un susurro cargado de promesas y advertencias. Sentí que estaba en el epicentro de algo mucho más grande, una trama tejida con hilos invisibles que unían mi presente con un pasado olvidado. La tensión creció hasta un punto casi insoportable cuando, al cerrar los ojos para meditar, las imágenes comenzaron a invadir mi mente con una intensidad desbordante. Sombras danzantes, luces brillantes, voces susurrantes que parecían venir de otro mundo. Era como si mi cuerpo y alma se fundieran en una tormenta de sensaciones que desafiaban toda lógica y razón. En ese instante, comprendí que ya no se trataba solo de mí, sino de algo que había esperado siglos para despertar. La energía que sentía dentro era poderosa, pero también peligrosa, capaz de traer tanto sanación como destrucción. El verdadero desafío no era solo seguir el camino, sino controlar la fuerza que ahora corría por mis venas, una fuerza que podía salvarme o consumirlo todo.
El miedo y la fascinación se entrelazaban en mi interior, creando un torbellino imposible de detener. Sabía que estaba al borde de un abismo, y que el siguiente paso determinaría no solo mi destino, sino quizás el de muchos otros. La noche avanzaba, y yo permanecía inmóvil, atrapada en el clímax de una historia que había comenzado como un simple ejercicio y ahora se había convertido en una aventura épica, una batalla interna entre la luz y la oscuridad que no podía ni quería evitar. El amanecer llegó con una luz tenue que se colaba por las cortinas, pero en mi interior la tormenta seguía rugiendo, incontenible y feroz. Me senté frente al espejo del dormitorio, observando mi reflejo con una mezcla de incredulidad y determinación. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos llenos de secretos, la piel marcada por noches de insomnio y un aura de misterio que antes no existía. Llevaba un vestido de encaje color marfil, delicado y sensual, que abrazaba mi figura con una elegancia sutil, dejando entrever la fuerza y la vulnerabilidad que coexistían en mí. El relicario pendía de mi cuello como un amuleto vivo, un vínculo palpable con todo lo que había descubierto y todo lo que aún estaba por enfrentar. Sabía que la próxima etapa de mi viaje sería la más peligrosa, la más incierta, y quizás la que definiría para siempre quién era realmente. Pero también sentía, con una certeza que me helaba y me impulsaba a la vez, que no podía dar marcha atrás. Un suspiro escapó de mis labios mientras me giraba hacia la ventana, dejando que el aire fresco de la mañana acariciara mi piel. Afuera, el pueblo despertaba ajeno a la batalla silenciosa que se libraba dentro de mí. Pero en algún lugar, en las sombras aún no reveladas, algo se movía, observaba, esperaba. Una última pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Estaba preparada para enfrentar la verdad oculta tras el amuleto, la historia de aquella mujer de mirada intensa, y el destino que parecía entrelazarse con el mío? El futuro era un misterio envuelto en sombras y luces, y yo era la única que podía decidir si me rendía o si luchaba para descubrir hasta dónde llegaba el poder que había despertado. Con el corazón latiendo con fuerza, me preparé para dar el siguiente paso, sabiendo que aquel camino no solo cambiaría mi vida, sino que dejaría una huella imborrable en el alma de Almagro y en la mía para siempre. Y mientras la puerta se cerraba tras de mí, una voz susurró en el viento: «Esto no ha hecho más que empezar».